Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ay, qué gusto grande tengo de saludarlos, de empezar juntos la mañana, de tener buenas noticias. Cómo da gusto, ¿no? Iniciar el día con algo que pues, fue un esfuerzo compartido por muchísimas personas. Hubo un gran activismo en los medios digitales para que se frenara ese mega proyecto turístico en Mahahual, Quintana Roo. Y ya no habrá Perfect Day, así se llamaba lo que sería este desarrollo que finalmente no ocurrirá. La Secretaría de Medio Ambiente Federal dijo que no va a aprobar la construcción sobre arrecifes. La empresa también se está de plano desistiendo del proyecto, pero los arrecifes, que son únicos y que son importantísimos, esos no se verán afectados. Les informo también que Joaquín El Chapo Guzmán insiste en su inocencia, dice que su condena fue injusta, que han violado sus derechos humanos en los Estados Unidos con cartas que mandó a la Corte Federal de Brooklyn. En Chihuahua designaron a Javier Sánchez como encargado de la Fiscalía, especializado en operaciones estratégicas, a una semana de que el anterior titular, Guillermo Zuani, renunciara por las investigaciones por la presencia de agentes de la CIA en acciones contra el narco. El gobierno federal va a reforzar la estrategia nacional de búsqueda, va a haber fortalecimiento de las bases de datos, se van a emprender acciones, ahora sí, de búsqueda y estrategias para evitar más desapariciones. Ya se instaló el Centro de Mando de Atención a la Alerta Nacional. Y sobre el feminicidio de Edith Guadalupe, ¿recuerdan? Esta joven que acudió, se informó originalmente a una entrevista de trabajo a un edificio de la Ciudad de México. Ya luego, se ha ido aclarando lo que de verdad ocurrió. Por lo pronto, se rechaza que Juan Jesús N., el presunto atacante, la haya contactado previamente. Hay nueva información en torno a este caso que vamos a compartirles. Y hoy la mega marcha de transportistas, campesinos y organizaciones sociales. El campo es primero. Marcharán por la Ciudad de México, exigen seguridad, apoyo al campo. De las 9 de la mañana empezará en El Ángel, irán al Zócalo. Y a 3 semanas de que arranque el Mundial, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo emplazó a huelga. Imagínense, porque falta personal, porque han tenido una pérdida salarial del 30%. Imagínense. La semana pasada hablamos de 2 investigaciones que la Fiscalía General realiza en torno a Sinaloa. ¿Por qué? Porque, todo parte del señalamiento que hizo la autoridad de los Estados Unidos, la famosa lista de los 10. Los 10 señalados por Estados Unidos de tener presuntos vínculos con los chapitos del cártel de Sinaloa, solicitados en extradición. Hay una solicitud de detención con fines de extradición. Rubén Rocha, el gobernador, entre ellos ya 2 que se entregaron a la autoridad estadounidense, el exsecretario de Finanzas y el exsecretario de Seguridad. Pero todo esto, de alguna manera nos hizo tener de vuelta en la memoria 2 investigaciones muy importantes, o 2 casos, digamos, muy importantes asociados a Sinaloa. El primero, la presunta narcoelección del 2021, en la que el cártel de Sinaloa, específicamente los chapitos, habrían operado en favor de Rocha Moya. La segunda, la muerte, el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado, Héctor Melesio Cuen. Lo mataron el 25 de julio del 24, el mismo día en el que secuestraron al Mayo Zambada para entregarlo a Estados Unidos. Vamos caso por caso. La elección del 21, la narcoelección. A ver, el mismo día de la jornada, el 7 de junio, el entonces candidato opositor Mario Zamora denunció irregularidades, dijo que habían secuestrado a sus operadores. Retomo todo porque, parecía que la investigación estaba cerrada y que se había retomado a partir de los señalamientos de Estados Unidos, pero luego la autoridad federal aclaró que no, que la investigación seguía en curso. Lo extraño es que en todo este tiempo no se había informado nada al respecto. ¿Qué pasó en el 21 en esa elección? Por lo pronto está la denuncia que hizo el candidato que no ganó del secuestro de sus operadores. Respecto a distintos incidentes
que se presentaron en esta jornada electoral, y a los que no han regresado, pedirles con toda humildad de nuevo que lo regresen. Ya se acabó la elección. La semana pasada la presidenta Sheinbaum dijo que en su momento pues no hubo ninguna observación por parte de las autoridades electorales. Es que el tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha y no hubo ninguna prueba que se presentara que evaluara el tribunal electoral que garantizara que había habido algún problema. Y bueno, hablamos con el ex candidato Mario Zamora, actualmente es diputado federal. Hablamos sobre esos recursos que presentaron en su momento para echar abajo la elección. La impugnación que pudimos presentar, que no fue nada sencilla, te lo has de imaginar, el miedo que tenía la gente en ese tiempo, en ese momento, pues cayó en el Tribunal Electoral y la magistrada ponente pues fue la hermana del hoy senador Insunza. Eso es importante. Quien elaboró el dictamen que validó la elección fue nada menos que Aída Insunza. Si te suena mucho el apellido de esta magistrada del Tribunal Electoral de Sinaloa, es porque es hermana del senador Enrique Insunza, que está en la lista de los 10. Está solicitado en extradición por Estados Unidos. El otro tema, el del asesinato de Héctor Melesio Cuen. A ver, aquí los momentos clave. En un inicio, la Fiscalía de Sinaloa, con este video que estamos viendo del asesinato en una gasolinera, nos mintió. Nos dijo que a Cuen lo habían matado en un intento de asalto mientras cargaba gasolina allá en Culiacán, que lo habían baleado 2 hombres en una motocicleta, y entonces sus pruebas de la mentira eran estas, que además, fíjense, nos dijeron fue un intento de asalto, nada más llegan, le disparan directo a quien sea que esté en el coche y no le roban nada. Bueno, el mismo día en el que Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado para luego ser entregado a la autoridad de los Estados Unidos por parte de los Chapitos. Poquito después, Ismael Zambada difundió una carta en la que, entre otras cosas, narró que Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, lo convocó a una reunión en el rancho Huertos del Pedregal para mediar en un conflicto que había entre Cuen y Rocha Moya, que, bueno, también irían ellos al encuentro, y fue en ese lugar donde lo secuestraron y pues ya se lo llevaron al Paso, Texas. El Mayo reveló que fue ahí mismo, en ese rancho, donde mataron a Cuen, y entonces contradijo a la versión de la Fiscalía de Sinaloa. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, negó haber participado en esa reunión. Y lo digo claramente, estaba en Los Ángeles. Me había ido ese día, pero no sabemos nosotros. Son elucubraciones falsas. Lo que era falso era lo que había asegurado la Fiscalía de Sinaloa, porque la Fiscalía General atrajo la investigación y, bueno, de entrada corrigió lo que inicialmente se dijo, ¿no? Y terminaron reportando que había restos de sangre encontrados en esa finca, la que hizo referencia El Mayo. Restos de sangre que correspondían a Héctor Melesio Cuen, y que lo de la gasolinera era un montaje. Nosotros, cuando la Fiscalía del Estado presentó una serie de pruebas sobre un supuesto ataque al señor Cuen, demostramos que todo ese procedimiento no era legal. Bueno, imagínense entonces, ya para ese momento todos nos percatamos de que la autoridad mentía, al menos la autoridad local, y el Mayo Zambada era el que estaba diciendo la verdad. Y entonces, bueno, pues la investigación siguió su curso, pero el gobernador Rocha Moya no fue investigado por ese caso, a pesar de que se le mencionó, a pesar de que se aseguró que estaba en esa reunión, a pesar de que la Fiscalía de su estado nos cuenteó, a él no lo investigaron. Esto dijo la semana pasada la presidenta Sheinbaum. La Fiscalía General de la República hizo su investigación. El gobernador dio su versión de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo, y no hay ninguna investigación en ese entorno contra el gobernador con licencia en Sinaloa, de la Fiscalía General de la República. Si hay otra cosa, pues lo tiene que decir la propia Fiscalía.
Y bueno, el diputado Zamora nos dijo que en todo este tiempo no han visto avances en las investigaciones, no se ha difundido nada al respecto. No, la verdad es que no, al menos a mí no me han dicho algo ni ahora ni en los últimos 5 años. Yo no sé si mantuvieron abiertos esos expedientes, pues no sé en condición de qué, porque tristemente pues nunca vimos ningún tipo de investigación. Y mientras tanto, ¿y Rocha? Pues ayer le preguntaron a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ¿dónde está el gobernador con licencia? Y contestó, fíjense, digamos que al estilo de Vicente Fox, ¿y yo por qué? Así evitó responder cuando le preguntaron si sabía dónde está el gobernador con licencia, argumentando que pues lo que los convocaba en ese momento era la presentación de un plan de identificación forense, no el caso Sinaloa. Pero bueno, ya que hablamos de Sinaloa, ya que hablamos del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán le mandó otras 4 cartas a la Corte Federal de Brooklyn. Insiste en que él es inocente, que su condena fue injusta, que han violado sus derechos humanos, que fue irregular su juicio y quiere que lo manden a México. Sí, quiere un nuevo juicio y quiere ser extraditado a México. Lo manda a los jueces, pero también al alcalde de Brooklyn, hasta el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya le mandó una cartita. Bueno, atención, porque hoy la Ciudad de México se va a poner todavía más intensa. Habrá una mega marcha, transportistas, campesinos, organizaciones sociales, para exigir seguridad en los caminos, porque los asaltan mucho y los amenazan y los secuestran. De hecho, piden justicia para los operadores pues asesinados o desaparecidos. 9 de la mañana es la cita en el Ángel de la Independencia, avanzarán hacia el Zócalo. Bueno, pues toda esa zona estará seguramente muy afectada. Vamos a compartirle la información conforme transcurra. Ojo, porque también va a haber cierres en las carreteras, bueno, en las autopistas, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Toluca. Va a estar interesante la cosa. Yo voy precisamente con José Antonio García. ¿Dónde te encuentras y qué nos reportas? Muy buenos días. Hola Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Efectivamente, estamos aquí en la zona de Tlatelolco y pues en torno a esta manifestación convocada por los transportistas y por los campesinos, pues venía este grupo de Tlaxcala, son campesinos de Tlaxcala, iban hacia el Ángel de la Independencia, posteriormente pues a la zona centro, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un corte de la circulación aquí en la zona del 2 Norte y Paseo de la Reforma prácticamente desde las 6 de la mañana que estos campesinos estaban trasladando. Colocaron estas grúas tipo brigadier, unidades tipo pick-up, o sea, cerraron el paso, los campesinos descendieron, están muy enojados porque no los dejaron pasar y bueno, pues están bloqueando aquí el Paseo de la Reforma. El reporte que tenemos, Pau, buen día. Pues entonces ya, desde tempranito, desde las 6, cerrado ese punto crucial, la que se va a armar, querido. Te agradezco mucho, seguimos pendientes. Seguimos pendientes, abrazos. Abrazos, buenos días. Fíjense, otra protesta del Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo. Hoy van a ir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para emplazar a huelga. El susto es que estamos a 3 semanas de que arranque el máximo torneo de fútbol. Imagínense, sin controladores aéreos, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, los mexicanos no podemos pagar los boletos. Tendrían que venir extranjeros porque ellos sí tienen dólares. Pero si no hay controladores aéreos, bueno, dicen que algunos de sus compañeros operan con jornadas extenuantes, que falta capacitación, que ha habido golpes, digamos, en su salario, se podrían ir a huelga, insisto, a días de que arranque pues el Mundial de Fútbol. Hay una nueva línea de investigación por el asesinato de 10 personas, 7 miembros de una familia y 3 trabajadores en Tehuitzingo, allá en Puebla. Recordemos que inicialmente todo apuntaba a una disputa familiar, pero las autoridades están investigando también una posible venganza de parte de José Alfredo N., el hijo de Cecilio Torres, que es una de las víctimas. Ayer le presenté este video del joven que fue ingresado a la fuerza a un centro de rehabilitación. Justamente ayer también le reportamos de última hora
la detención de Juan Manuel N. El Pony, presunto implicado en ese crimen, supuesto integrante de una célula delictiva dedicada a robar ganado. Este tipo fue identificado como sobrino de Cecilio Torres. Yo sé que es muy confuso. La autoridad sigue investigando la masacre terrible allá en Tehuitzingo. El video que refieres, y si es la misma persona a la que detuvimos, no es la misma persona, es persona diversa, son parte de nuestras líneas de investigación de las que tenemos, tanto un problema familiar por tierras y el tema que este chico refiere en el video. Por lo pronto, las 7 víctimas de la familia Torres fueron pues despedidas. Tuvo un despliegue ahí de seguridad en el último adiós para ellos. Sigo en Puebla, donde los familiares de Blanca Adriana Vázquez reportaron su desaparición desde el lunes. Ella fue a una clínica detox para un procedimiento estético y desde entonces no se sabe nada de ella. Lo último que hay es aquí la vemos y bueno, lo último que hay de ella es un video, ahí está, que muestra cómo 3 personas la sacan inconsciente. Ahí está. La meten luego en un coche. Y bueno, pues luego se la llevan. Sus familiares aseguran que que esas 3 personas son la doctora, su hijo y la recepcionista del lugar. Los medios locales dijeron que su esposo la acompañó el día de los hechos. Sin embargo, el personal le pidió que por favor fuera a comprar unas vendas y unos medicamentos, y cuando regresó el lugar ya estaba cerrado. Un caso que ya está investigando la Fiscalía del Estado. Por otro lado, hay nueva información sobre Edith Guadalupe, esta joven asesinada después de que primero nos dijeron que había acudido a una entrevista de trabajo. ¿Se acuerdan este caso de Edith? Que bueno, pues en una moto de aplicación llegó hasta un edificio. Nos decían en un primer momento que a una entrevista de trabajo, después resultó que no, que tenía una cita en ese lugar, una cita de otro tipo. Bueno, la defensa del presunto feminicida, el vigilante del lugar, el portero del edificio donde encontraron el cuerpo de Edith, negó lo asegurado por la Fiscalía la semana pasada, eso de que tuvieron contacto previo y que habían pactado encontrarse el día del crimen. El abogado informó que se va a acercar a la compañía telefónica del celular de Juan Jesús, del señalado como responsable, para pedir una copia de las llamadas y para demostrar que pues él no tuvo ningún contacto previo con Edith. Vamos a permitir que se le abra su celular para que, a través de las investigaciones objetivas y científicas, acreditar que en su teléfono, que era de su poder, él jamás tuvo contacto con el número de la señorita. Bueno, pero vamos a Chihuahua, donde, como saben, la cosa está pues intensa. Ya designaron a Javier Sánchez como encargado de despacho de la Fiscalía especializada en operaciones estratégicas. Él era director de servicios periciales y bueno, pues llega a una semana de que el anterior titular, Guillermo Arturo Zuani, renunciara. En medio de todas estas investigaciones por la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, pero también en Chihuahua, la dirigencia estatal del PAN está considerando convocar a una contramarcha para respaldar a la gobernadora y para, bueno, pues mostrar la fuerza del partido en esa entidad en respuesta a la movilización del sábado que hizo Morena. El PAN está cuestionando por qué había vehículos con placas de otros estados. También se deslindaron de los bloqueos que hubo en esa jornada. Dicen que fueron protestas espontáneas de la ciudadanía. Lo mismo sobre lo ocurrido en el aeropuerto, el abucheo a Andrés Manuel López Beltrán. El PAN se deslindó y bueno, pues la cosa, sí, digamos que caliente allá en Chihuahua.
ya es la media, así que vámonos a la información en breve. Nos arrancamos rápidamente, Pau. En Allende, Nuevo León, autoridades federales decomisaron más de 1 millón de litros de combustible ilegal. También fueron detenidas 3 personas y asegurados tractocamiones, pipas y contenedores. En Huitzilac, Morelos, autoridades federales y estatales desmantelaron un narcolaboratorio, segundo que le aseguran al grupo de los Maya. En más información nacional, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente denunció una ola de violencia y agresiones contra sus integrantes en Oaxaca. 2 de ellos fueron asesinados y su dirigente desapareció. En la Ciudad de México detuvieron a la Chofis, Lisset Yuridia N., del grupo La Unión Tepito, acusada de narcomenudeo. Y escuchen, 2 exmandos de la extinta Policía Federal del sexenio de Enrique Peña Nieto fueron inhabilitados y deberán pagar más de $65 millones tras ser acusados por un presunto desvío de recursos. En Oaxaca, una mujer fue sentenciada a 30 años de prisión por matar a una joven madre y así quedarse con su bebita recién nacida. Y en más información, una camioneta que transportaba peregrinos se quedó sin frenos y cayó lamentablemente a un barranco. Todo esto en Tepehuacán de Guerrero, en Hidalgo. Hubo 2 muertos y 16 heridos. Y la que se armó en Chichén Itzá. Resulta que el INAH cerró la zona arqueológica para darle mantenimiento. Los comerciantes dijeron, no, pues ¿de qué vamos a vivir? Y que la abren y dejan pasar a los turistas. Bueno, es Chichén. El gobierno federal presentó el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, con el que va a invertir 181 mil millones de pesos para brindar más de 9,000 camas adicionales. También contempla la construcción de 50 nuevos hospitales. Banco Multiva presenta. El peso frente al dólar se cotiza en 17,37. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 0.22%. Y el embajador Ronald Johnson de Estados Unidos en México afirmó que los 2 países buscan una integración energética más profunda. Destacó que México importa casi el 70% de su gas natural. Y entonces el líder del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, coincidió en que, hay que impulsar inversiones y empleos y, tener una asociación estratégica. Banco Multiva presentó. Y la presidenta anunció la firma de un acuerdo con General Motors muy importante. Es para producir 80,000 coches anuales. Ahí en la planta de Toluca, Estado de México, agradecieron a esta automotriz estadounidense el que piense y apueste por México y desde luego a los trabajadores mexicanos que hacen lo suyo. Y la Suprema Corte determinó que los papás de militares fallecidos sí pueden acceder al derecho para recibir una pensión por fallecimiento, pero deben comprobar que dependían económicamente de su hijo o de su hija. Fíjense, ¿a ti te gusta disfrutar de los museos? Por supuesto. ¿Visitas museos cotidianamente? Hay que hacerlo. Fíjense qué datos. A ver, ayer el INEGI informó que los museos de México recibieron más de 52 millones de visitantes en el 2025. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, pues es apenas un crecimiento de 1.36% con respecto al año previo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tan pocas visitas a los museos? El INEGI lo preguntó y aquí tenemos las razones. ¿Nos vamos a la escuelita? Vámonos pues. Y es que esta semana se ha celebrado el Día Internacional del Museo, justamente para propiciar que acudamos a esos recintos y aprendamos mucho. Y qué bueno que tengo a 2 grandes y queridos alumnos. Toñito, bienvenido. Vlad, ¿cómo estás? Bien. Ay, Vladimir, gracias. Que es un gran bailarín. Sí, bienvenidos ambos. Oigan, gracias. Ahí les va. Las razones por las que la gente no va a los museos. ¿Tú por qué no vas? Está muy caro. ¿Y tú? Bueno, mientras lo piensas, yo te cuento lo que contestaron todos. Y no están caros, muchos son de hecho gratuitos. Ahí les va. Los domingos. El quinto lugar, porque tienen trabajo. Estoy ocupado, estoy trabajando. Segundo lugar, porque pues al plano no les interesa. En tercer lugar, porque les da flojera. En segundo lugar, porque no tienen tiempo. Pero, fíjense, la principal razón, y así lo plantearon quienes fueron cuestionados por el INEGI, porque no hay suficiente difusión o publicidad. Así que aquí lo vamos a difundir. ¿Cómo de que no? Claro, Ahora, claro. para no quedarnos así tan serios, aquí yo les voy a compartir cuáles son algunos de los museos
digamos, más raros del mundo. Digo, por si se animan y andan con curiosidad. Espérenme, no los revelen todos. El Museo de la Salchicha. El Museo de la Salchicha está allá en Berlín, de donde es originaria la salchicha Wurst. Se dice salchicha en alemán. Está también el Museo Internacional de los Inodoros. Ese está en India, por si quieren ir a ver muchos sanitarios, excusados, letrinas. A ver quién tiene diabetes. Sí. Exactamente. Está también el Museo Nacional de la Caca. ¡Ahora! ¿Qué feo soy yo? Pues es que así se llama. Y ahí, no, deja tú. Ustedes se preguntarán qué hay en ese museo, claro, ¿no? Sí, claro. Pues. Aunque no lo crean, en el Museo Internacional, ya no lo puedo repetir. En el Museo Internacional de la Caca. Es como un laboratorio al aire, ¿no? No, ahí exponen las heces de distintas especies y su función ecológica. Qué interesante. O sea, lo podríamos llamar el Museo del Abono, para no estar yo diciendo caca en la tele, porque honestamente sí me escandaliza. Sí. Y ¿qué les digo? Está hasta Islandia. El museo... Venga. El Museo Falológico. ¿Cómo? Caray. ¿Qué? Sí. Ahí. No, ¿qué pasó? No. Que tiene la colección más grande de especímenes fálicos animales. Ahí están, pues, algunos museos por si los quieren visitar así en un día feriado. Por eso voy seguido. Gracias, queridos alumnos. Ahora sí va a ir, ¿verdad? Qué bueno que siguen con nosotros. Fíjense, mientras estamos atentos a lo que ocurre con estos 10 integrantes de la lista difundida por los Estados Unidos solicitados para ser detenidos y extraditados, 10 sinaloenses, pues esto pasó con 2 pilotos de Culiacán. Fueron asesinados después de aterrizar en un aeródromo al sur de Chihuahua. Fidel Giovanni, 32 años, Jorge Armando, 37 años, llegaron en 2 avionetas, cada quien la suya, unas 2 avionetas Cessna, y fueron emboscados por tipos armados. Y bueno, pues ya la Fiscalía del Estado inició las investigaciones. Y es que sí, los movimientos siguen, los cateos también, y en este caso la captura en Guadalajara de José Elías Celis. Le dicen el Chipo, y supuestamente es el operador financiero de Audías Flores el Jardinero, un operador de alto nivel del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante estos cateos también fue detenido Jorge Ernesto Águila, con quien operaba el llamado Chipo. Tengo información de última hora, me voy a enlazar hasta la redacción con el reporte de mi compañera Kena Uribe. ¿Qué nos tienes, Kena? ¿Qué pasa? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, mi Pao? Muy buenos días. Hay información sumamente importante, ya que esta mañana se confirmó la detención del exalcalde de Yecapixtla, Morelos, Irving N., junto con el actual presidente municipal de Atlatlahuacán, Agustín N., y 2 personas más. Estas capturas se lograron como parte de la continuidad de la operación Encambre. A los detenidos se les acusa de su presunta participación en el delito de extorsión. Además, las autoridades informaron que ya buscan a Jesús N., el actual presidente municipal de Cuautla, Morelos, contra quien también existe una orden de aprehensión vigente como parte de estas mismas investigaciones. Es la información en desarrollo, Pau. Estaremos muy pendientes porque esto también es noticia. Y te lo agradezco muchísimo, Kena. Gracias por la información. Fíjense, integrantes de la ONU llegaron hasta Alcazacán, allá en Chilapa, Guerrero. Llevaron ayuda humanitaria a las familias desplazadas por la violencia. Los tuvo que resguardar el ejército y la policía estatal porque la zona sigue muy peligrosa. Llevaron alimentos, artículos de higiene a los poquitos que siguen en un refugio temporal. Algunos ya empezaron a regresar, pero otros empiezan a desplazarse. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la violencia sí dejó de estar en una parte del territorio, pero se movió a otra, el efecto cucaracha. Sobre el tema de los desaparecidos, el gobierno federal va a reforzar la Estrategia Nacional de Búsqueda, van a buscar fortalecer los datos forenses, van a emprender acciones de búsqueda, van a diseñar estrategias para evitar más desapariciones y ya se instaló el Centro de Mando de Atención de Alerta Nacional. Va a operar 24 horas para movilizar a elementos de seguridad, de investigación y de búsqueda ante un primer reporte de desaparición. Esperemos que esto sí de verdad haga una diferencia,
para las muchísimas familias que recorren el país cavando hasta con sus manos, buscando pues a sus familiares, a sus hijos desaparecidos. Ese pues el anuncio que se hizo. Veremos si en la implementación hay realmente una diferencia, porque es trágico, es trágico lo que pasa en México con relación a los desaparecidos. Voy a otros temas, me pongo grilla, y es que la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, ya dio la orden de que se detengan las disputas entre aspirantes a cargos de elección para el 2027. Dijo, hay que promover la unidad. Se reunió con los comités estatales del partido, dijo que habrá encuentros mensuales y que en los próximos días va a iniciar una gira para apaciguar los ánimos, porque pues sí, andaban así como que muy crispados. Pero vamos a esta iniciativa presidencial para aplazar la elección judicial, pasarla hasta el 2028. Ricardo Monreal, líder de los diputados morenistas, pidió a la oposición no adelantar juicios. La propuesta definitiva se va a conocer hasta que la presidenta la presente ante el Congreso. A pesar de ese llamado y de que no conocen todavía la propuesta, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, adelantó que van a votar en contra porque el cambio no soluciona el problema generado de origen, la reforma judicial que llevó a personas pues sin carrera judicial a ese ámbito. Y en la Cámara de Diputados, el Comité de Transparencia revirtió la reserva de 5 años sobre hacer pública la información de los 369 candidatos que participaron en la elección de consejeros del INE. Podrá conocerse, pero ojo, de forma parcial, porque hay datos personales. O sea, va a haber un micrositio para que podamos consultar esa información. Ay, déjenme ponerme contenta. Pongámonos contentos juntos. Aquí hemos dado seguimiento al megaproyecto turístico que pretendían hacer en Majahual, Quintana Roo. Con preocupación, ¿por qué? Porque estaba en riesgo pues el arrecife de coral, todo un ecosistema marino bellísimo, crucial, insustituible. Hubo muchas protestas ciudadanas en contra del posible daño ambiental, hubo activismo digital, Greenpeace desplegó una manta, ¿se acuerdan? Ahí en la fachada del Palacio de Bellas Artes, y estuvimos duro y dale, todos los preocupados por preservar a la naturaleza. Y entonces la buena noticia, y aquí es donde celebramos juntos, la Secretaría del Medio Ambiente adelantó que no dará el permiso para el proyecto, justamente porque pretendía construirse sobre arrecifes. No se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean. Sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar. Y bueno, pues celebramos todos. Greenpeace México dijo que es un triunfo de la presión ciudadana, de las comunidades que defienden al territorio. Y bueno, ahora propongo, fíjense, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, respaldó la decisión de Semarnat, dijo que en su estado están a favor del desarrollo, pero sostenible. Y fíjense, esto es lo que se logra cuando hay activismo, cuando estamos vinculados todos en los medios digitales y cuando juntos alzamos la voz. Y por eso les propongo, súmense. Ya se logró frenar eso que iba a ocurrir en Majahual. Ya está a salvo ese arrecife. Unámonos ahora para rescatar a Loreto, allá en Baja California Sur. Loreto, que enfrenta un cambio muy radical en su estatus de protección por un decreto federal que habilita esta zona, que es santuario de muchas especies, entre ellas la ballena azul, y lo convirtieron en puerto de alto cabotaje. O sea, ya pueden entrar las grandes embarcaciones, están en riesgo miles de especies bellísimas. Y no solo bellísimas, sino necesarias para el equilibrio medioambiental. Ahí está la petición ciudadana que te invito a firmar si esto te preocupa. En change.org se llama Protejamos a la ballena azul, no más cruceros en Loreto. Ahí está, clarito, en su pantalla. Iban apenas en 35,000 cuando hace unos días. Ya va avanzando el número de firmas. Falta la tuya, por favor. Unámonos en esta. Vamos ahora juntos en esta cruzada a favor de Loreto. Pero regreso a México porque las lluvias otra vez. Oigan, hay advertencia, el fenómeno del Niño, muy probablemente causará lluvias devastadoras. Algunos expertos prevén lluvias
pues las más terribles en 140 años. Por lo pronto todavía no empieza la temporada oficial de precipitaciones y ya le tocó. ¿De qué manera? Es el oriente del Valle de México, afectadísimo, es la autopista México-Puebla. Miren nomás. A la altura de Valle de Chalco, en el Estado de México, así los vehículos, digamos que los tráilers y los vehículos más altos podían pasar, pero pues otros de plano varados. Los bomberos ayudaron a las personas a atravesar la inundación. Mire ahí, cada quien se subió al vehículo que pudo. En Atlacomulco fue tanta el agua que empezó a llover en un gimnasio. Fíjense, así las cascadas al interior de este gimnasio. Ahora, sí me impacta, la verdad, que hubo quien siguió entrenando, ¿no? Con todo y las cascadas. En ese mismo municipio se vinieron abajo los techos de una preparatoria. Por fortuna, no había clases en ese instante. También se vino abajo el techo de una tienda de conveniencia. En Iztapalapa, los policías tuvieron que ayudar a las personas a cruzar el eje 6, Las Torres, porque se inundó. Fíjense, así les daban aventón. Ahora sí que la patrulla convertida en Uber. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente. Tengo hasta miedo de preguntar. Ya sé, cara, es imágenes que se repiten año con año en los mismos puntos, ¿eh? En los mismos de siempre. Pero bueno, se esperan lluvias en Nuevo León, en San Luis Potosí y Chiapas. Se mantiene la onda de calorcito en Baja California, en Sinaloa, Yucatán, con temperaturas de hasta 42 grados. Hidrátense bien, por favor. Para la Ciudad de México, una máxima de 26, una mínima de 13. ¿Y qué creen? Pues sí, nos va a seguir lloviendo sobre mojado. Hay 70% de probabilidad de lluvia para la capital. Seguro recuerdan este caso porque, bueno, pues fue un escándalo, fue muy indignante. Ocurrió en julio del año pasado. Jimena Pichel, que insultó de manera racista, clasista, elitista, prepotente a un policía de tránsito en La Condesa, en la Ciudad de México. El policía que iba a inmovilizar el coche por el tema del parquímetro. Ya ve que te ponen la araña. Bueno, pues así reaccionó ella. Por si no se acuerdan, recordemos juntos. No me estés insultando, no me estés insultando. Hasta racista eres. Odio a los negros como tú, los odio. Por naco. Odio a los negros como tú, culo, porque negros está bien, pero... Le gritó negro, le gritó naco, una cosa espantosa, la bautizaron como lady racista. El policía la denunció. Y por eso es importante y por eso lo retomo, porque sí, los casos de racismo, esas ofensas se pueden denunciar y hay consecuencias. De hecho, ella tuvo que presentarse a una audiencia por discriminación. El delito es discriminación. Al salir de la audiencia, recibió varios reclamos, incluso ataques, cosa que también está mal, pero bueno. Ella fue vinculada a proceso, insisto, por discriminación. Tenía que cumplir medidas reparatorias, pagar 97,000 pesos, ofrecer disculpas públicas al policía, cosa que hizo. Pero entre las medidas estaba tomar cursos contra discriminación, hacer servicio comunitario. Y bueno, resulta que no ha cumplido con esas medidas, así que ya fue citada para, que se dé su aprehensión. Está citada en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Me voy a enlazar rápidamente con mi compañero José Antonio García. Le decíamos hoy, se prevé una mañana complicadísima para el Valle de México, marcha a las 9 a partir del Ángel, pero ya ha cerrado Reforma desde las 6 de la mañana. ¿Cómo va la cosa? Te escuchamos, adelante. Efectivamente, aquí en las inmediaciones de la zona de Tlatelolco, dicen que, bueno, pues al menos serán unos 500 campesinos los que han llegado aquí a este punto. Vemos los autobuses que pues fueron, como decirlo, encapsulados, se colocaron grúas para evitar el pase y el ingreso hacia la zona del Paseo de la Reforma. Vemos tráilers que, bueno, pues en sus plataformas están trasladando tractores, al menos este con 3 tractores, el
que está posterior, 2 tractores, vehículos, camiones, y bueno, pues hasta el momento ya se ha colocado cinta en color amarillo para delimitar el paso vehicular aquí en todo este perímetro. La marcha que bueno, pues estaba programada a las 9 de la mañana, salir del Ángel de la Independencia, al menos hasta este momento, este grupo de campesinos de Tlaxcala no van a poder pues avanzar, por lo que están bloqueando ya desde este punto la zona del Paseo de la Reforma en dirección de la zona de la Villa hacia la zona centro, y también el eje 2 norte desde el perímetro de Gran Canal hasta aquí, hasta la zona de Tlatelolco. Por lo pronto el reporte que tenemos, Pao. Buen día. Te lo agradezco muchísimo, toca estar pendientes, te mando un abracito, te agradezco el reporte. Fíjense, voy ahora hasta Saltillo, Coahuila, donde una persona, al parecer con una discapacidad intelectual, le aventó una piedra a una mujer mayor que caminaba en el parque con su nieta. Ellas pasaron por ahí, esta persona estaba sentada en la banca, él fue corriendo por la piedra y se la lanzó a la abuelita, y ahí cerquita estaba una policía que inmediatamente reaccionó, pidió refuerzos y lo detuvieron. Un caso que seguiremos justamente para entender qué es lo que procede cuando existe una discapacidad intelectual. En San Pedro Garza, Nuevo León, 7 trabajadores resultaron lesionados, se cayó un elevador. Estaba un edificio en construcción y se vino abajo el elevador por una falla, pues ahí mecánica en el ascensor. Así que se desplomó desde el 5º piso hasta el sótano y bueno, pues ya se están recuperando los lesionados en un hospital. Por otro lado, se reactivó la fuga de agua en Xochimilco, Ciudad de México. Fíjese, ya ve que ya lo habían reparado, ¿no? Duró 4 días la reparación. Dicen los vecinos que pues otra vez la presión del agua regresó con fuerza, la tapa ahí que pusieron no soportó y otra vez inundados. Toda la zona de cultivos en el paraje del Capulín está afectadísima, así que ahora hay canales nuevos en esa zona del Valle de México. Pero me voy a enlazar con mi queridísimo Atalo Mata. Fíjense, ya decíamos que esta semana se celebró el Día Internacional de los Museos y tú te fuiste al Franz Mayer. Cuéntanos, Atalo, ¿cómo te va? Hola. Hola, Paola. Sí, estoy aquí en el Museo Franz Mayer, precisamente porque tú venías hablando en la escuelita de los museos, quién va y por qué no van a los museos, pero yo sí vengo. Mira, pero invitamos también a la gente a que venga a casarse. ¿Qué? Sí, a lo mejor le sorprende mucho a muchas personas porque pues están acostumbrados a los jardines, están acostumbrados a una iglesia, pero hay un estudio que revela los principales museos de la Ciudad de México a donde uno puede venir a contraer nupcias. Y mira, te voy a presentar una primera foto, para entrar en ambiente, una primera fotografía de Susana conmigo hace 21 años, fíjate. Por cierto, mira qué bonito. Mañana 21 de mayo, estaremos cumpliendo, si Dios lo quiere así, estaremos cumpliendo 21 años de casados. ¡Qué bonito! Entonces, espérame, déjame felicitarte y celebrarte. A ti, querido Atalo, bueno, denme chance, ¿no? Quiero ver a Atalo con su mujer, Susana López Peña, que la conozco también hace muchísimos años, tremenda reportera. Qué bonita pareja, qué guapos se ven, sobre todo porque con la inteligencia artificial te modificaron. No es cierto, Atalo. Muchas felicidades. Que cumplan muchos años más juntos. La nariz respingada que me pusieron. Oye, no, mira, déjame decirte y continuar con este tema de los museos. Ajá. Y le pido a René Patraca, mi compañero, que nos muestre. Aquí estoy en el Franz Mayer, frente a la Alameda Central, que se encuentra aquí el Museo Franz Mayer, un edificio del siglo XVI. Y funcionaba como un hospital colonial en el pasado. Hoy es uno de los recintos, y lo sabemos, culturales más sofisticados, ¿no? Y sí, para celebrar bodas, se puede venir aquí a casarse. Yo sé que tú no quieres ya boda ni te gustan los matrimonios, lo dijiste el otro día, pero bueno, de noche sus jardines, sus fuentes, arcos que hay aquí adquieren un aire todavía más espectacular, entonces pues más romántico y toda la cosa. Y se puede albergar hasta 350 personas. Y te tengo una surprise, mi estimada qué bonito, Paola. échemela. Yo sé
había quedado claro que no te gustaban las bodas, pero mira, No, espérame. yo ya te estoy Las casando y te las invito, bodas sí me ya gustan. te tengo el lugar. Las bodas sí me gustan, pero como Ya invitada. te tengo el lugar aquí. A ver. Bueno, nomás para ir a bailar y Pues sí, claro. bueno. Y a Ok, ya hidratarme. entendí. Pero ¿cuál es la sorpresa, pues? Que ya me ¿Pero tengo te que ir gusta? a cosas de provecho. Digo, no es cierto, venga. Le pido a producción que nos muestre tu futuro. A ver. A ver qué ¡Ay, tal no! te ves. No, espérense. Es Paco Sea. ¿Qué? No le saque. A Paco Sea le encantan ¿Ya las ves? bodas, Por ¿verdad? Es andar- reincidente, lleva como 4. No, yo ya. No, yo- sí, ese No, es... quiten esa foto. ese no vaya a señor ser es un que se Don Juan. materialice. No, yo ahorita no, muchas gracias. Insisto, yo no me he cansado Tengo de ser voz de feliz, profeta, cuidado. No, qué susto. Un bolillo, ¿no? Para el susto, por favor. Qué travieso eres, Atalo. Eso es para Pero que mira, eso vengo es para de que blanco, ya no qué hagas casualidad. tantas bromas con Paco. Tienes razón, ya le voy a bajar a mis bromas. Te abrazo. Pero te ves guapa como sea, felicidades. Muchas gracias. Atalo mata un señor con muy Les buen deseamos gusto. lo mejor. Muchos años de felicidad. ¡Que no! ¡Sáquenme de aquí! Vente, Irán, rescátame. Sí, bueno, ya, vámonos. Imagínate. La verdad sí está muy sospechoso. Ponche un champú para desempatar. Yo no fui, ahora sí que yo estaba ocupada en otra cosa. Sí, claro. Queridísimos, felicidades a ambos. Vecinazos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, ustedes, qué padres videos. ¿Verdad? Muy hermosos, Doc. ¿Tú cómo Quisiera estás? ver esa cascada de fuego en persona. Exacto. ¿Verdad que sí se ve Vámonos. padre? Ay, se me y cayó al el micro. cantante del chino ese, ¿no? Aquí tenemos una gran bailarina. Exactamente. Mírala. Y también cambia de color. Y cambia de color. Camaleona. Les mandamos besos, vecinos. Bye, bye. Besos, buen día. Hasta muy pronto. Feliz año.